Hey, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea. Bienvenidos a otro nuevo video en este humilde canal de Daniel Nate River. Recientemente he estado subiendo gameplays de la leyenda de Zelda Twilight Princess, uno de mis juegos favoritos, y que en más de una ocasión por diferentes medios he mencionado que es mi juego favorito porque tuve que esperar 9 años para finalmente poder jugarlo. Y se me vino como tal a la mente la siguiente historia. Contarles sobre cómo tuve que esperar 9 años, por qué tuve que esperar tanto tiempo y de dónde nació esa ansia y esa espera por jugar Zelda Twilight Princess. Bueno, para esto vamos a remontarnos al año 2004. En aquellos entonces yo tenía 8 años. Era un niño que solía únicamente entretenerse con la televisión, ya sea con las películas, con las caricaturas y las series de anime en el canal 5 que pasa y que se sigue transmitiendo actualmente en México. Eso por un lado. Y por el otro me refugiaba en los libros, razón por la cual fui un niño como tal muy introvertido, rechazado, envidiado, odiado quizás por el resto de niños de la calle porque no me gustaba y no me llamaba la atención salir a jugar con ellos. Esos eran como tal mis únicos hobbies en aquellos entonces. Pero mi hermano mayor, que en aquellos entonces estudiaba en la preparatoria, cuando llegaba en las tardes encendía su computadora y en el emulador Project 64 se ponía a jugar diferentes juegos de la Nintendo 64. El primero de ellos fue Super Mario 64 y posterior a ese empecé a notar que empezó a jugar uno nuevo que era The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y la verdad me empezó a llamar mucho la atención. Yo no jugaba, yo simplemente era un espectador. A veces daba mi humilde punto de vista sobre alguna sugerencia de cómo resolver algún puzzle dentro de alguna mazmorra y me empezó a llamar mucho la atención la historia. La verdad es que quedé fascinado. Algunos meses después, cuando eran vacaciones, él pues se iba a trabajar y en una de esas mañanas en las que se fue a trabajar me dejó la computadora y me dejó una partida nueva de Zelda Ocarina del Tiempo. La verdad yo quedé encantado con dicho juego, me llamó mucho la atención la parte de la exploración, las armas, los puzzles que puedes encontrar dentro de las mismas mazmorras y la verdad recuerdo que me pasé una tarde bastante extensa intentando completar la mazmorra dentro del árbol Deku. Me atoré concretamente en esa parte o en esa zona donde tienes que quemar un bastón Deku para poder a su vez quemar una telaraña que te permite acceder hacia la parte baja donde se encuentra el primer jefe, que es la Reina Goma. Yo no sabía eso hasta que días después pues él me dijo, no, es que tienes que quemarla la telaraña para poder acceder ahí. Pero bueno, la verdad fue muy entretenido. De vez en cuando jugaba yo ahora en la computadora, le solía pedir algún consejo sobre cómo completar alguna mazmorra. Ahí fue donde empezó a nacer mi hobby y mi gusto por los videojuegos y más concretamente por la saga de la leyenda de Zelda, de manera general. Algún tiempo después me enteré de que también estaba la siguiente parte que era Zelda Majora's Mask. Me llamó muchísimo la atención, pero no sabía utilizar el internet, entonces yo solía preguntarle a mi hermano que por qué no tenía ese juego y decía que no, porque estaba en el idioma inglés y que no le iba a entender absolutamente nada. Que en la casa de su amigo, donde era quien le pasaba los juegos, pues ya lo habían jugado, ya lo habían completado, pero pues que esto no estaba en inglés, no lo jugaba. Entonces pues yo me quedé con esa espinita de querer jugar Zelda Majora's Mask. Muchos años después, con un mejor manejo del internet, voy a ser yo el encargado no solamente de bajar dicho juego, sino de darme la tarea de que en las opciones del propio juego había o estaba la posibilidad de cambiar el idioma. Algo que siempre le echo en cara a manera de broma a mi hermano y a su amigo. En fin. Ahora dentro del año 2005. De la misma manera, mi hermano se encuentra navegando en internet y se encuentra unos trailers que anuncian un nuevo juego de la leyenda de Zelda. Bueno, de hecho fueron varios. En una extinta página llamada El Palacio de Shake, donde subían cosas relacionadas a la saga de la leyenda de Zelda. Y pues la verdad es que quedé impactado con esos 3 trailers. Hablo de 3 porque uno era de Zelda Wind Waker y los otros eran de Zelda
Twilight Princess, que en aquellos entonces no tenía ese nombre aún. Solamente se mostraba todas las texturas, las nuevas mecánicas del juego y la verdad quedé impactado. Me gustó muchísimo los paisajes, las peleas a caballo, los enemigos, la música. Era un juego hermoso, se veía como tal hermoso, lucía hermoso. Y yo asociaba en aquellos entonces a que era una continuación directa de Ocarina del Tiempo. O sea que era el mismo Link ya adulto, pues enfrentando nuevas aventuras. Cierto es que años posteriores vamos a darnos cuenta que pues no fue así, que pasan muchos años después de esos acontecimientos. Pero bueno, eso es otro tema. Yo quedé impactado con ese tráiler y pues obviamente tenía muchas ganas de jugar Zelda Twilight Princess. Quedé impactado de dicho juego. Dije, en algún momento cuando voy a pedirle a los Reyes Magos que me traigan una consola de juegos para poder cargar ese juego de Zelda. Insisto, no tenía mucho conocimiento de emuladores y cosas así. Además, si somos más concretos, apenas eran los primeros videos para anunciar el juego, y 2, no estaba totalmente desarrollado en aquellos entonces el emulador de Dolphin, que es el que actualmente carga juegos de la GameCube y de la Nintendo Wii. Y vamos a añadir un punto número 3. El CPU que tenía esa computadora solamente cargaba juegos vía CD, es decir, no tenía como tal un lector de DVD para poder cargar juegos como Twilight Princess, y mucho menos para los de GameCube. Hago esas aclaraciones, ¿vale? Entonces, pasan los días, llegamos al año 2006, y en el año 2006, el 3 de enero de manera concreta, que era mi cumpleaños, me tocó acompañar a mi abuela, que en paz descanse. Me tocó ir a acompañarla a dejarle de comer a mi hermano a su trabajo. En sí nos encontramos en un punto medio, pero en lo que esperábamos el transporte para llegar allá a donde él trabajaba, había un puesto de periódicos. Y en ese puesto de periódicos se ve una revista de Club Nintendo. Y esa revista de Club Nintendo tenía un apartado que decía tips para pasar la leyenda de Zelda Twilight Princess. Yo quedé fascinado. Por curiosidad me acerqué al vendedor del puesto de periódicos y le pregunté cuál era el costo de la revista. Cuando me dijo el precio, la verdad me desanimé porque sí me habían dado dinero en mi cumpleaños, pero no me alcanzaba para poder comprar la revista. Entonces pues ahí me quedé desanimado. Y después pensé, bueno, le voy a pedir que me complete mi hermano para poder comprar esa revista, ¿no? Entonces cuando le fuimos a dejar su comida le dije, se portó buena onda, me prestó ese dinero. Y ya de regreso, pues felizmente compré la revista y me pasé el resto del camino viendo las imágenes, viendo como tal todo lo que contenía el nuevo juego de Zelda Twilight Princess. Ahora sí, con su nombre oficial. Conservo a día de hoy esa revista, es una reliquia imprescindible e importante. Porque finalmente esa revista, como ustedes lo están viendo, les muestra como tal los controles de la Nintendo Wii y qué hay que hacer con cada uno de esos controles y algunos tips para la aventura. Entonces la verdad yo quedaba fascinado por las imágenes, por las mazmorras, por la forma de jugar. La verdad es que quedé impactado y nacieron muchas ganas más de querer adquirir una consola Nintendo Wii. Pero bueno, estamos hablando de un niño que en los Reyes Magos únicamente le traían pistas de Hot Wheels, juguetes del Max Steel, rara vez algún juego de mesa, pero nunca videojuegos. Porque sabían que los videojuegos me iban a terminar obsesionando y me iban a terminar haciendo mucho daño para un niño de escasos 8 o 9 años. Bueno, así fue. Para entonces, en ese año 2006 ya tenía 10 años. Por ende, tuve que pasar muchos años, muchísimos años, deseando jugar Twilight Princess. Al ir creciendo, intenté de cualquier manera posible jugar Twilight Princess en la computadora. Pero, como se lo señalé anteriormente, la CPU que tenía esa computadora, su lector era de disco CD, no tenía lector para disco DVD, porque había personas que sí te quemaban como tal el juego de manera ilegal, y pues tú lo ponías en el emulador, lo cargabas en la CPU y cargaba el juego. Pero también estamos hablando de que ese CPU pues no tenía la tarjeta gráfica necesaria ni las características necesarias para poder correr el juego de una manera fluida. Por lo tanto, ¿qué pasó? Pues que nunca durante ese lapso de tiempo pude jugarlo.
Y me quedé con esa espinita. Me quedé con esa desesperación de poder jugar Twilight Princess. Muchísimo tiempo me quedé así. Ahora aquí voy a hacer una conexión con una storyline que ya conté en este canal sobre cómo obtuve la Nintendo Wii, pero solamente voy a hacer alguna mención al respecto. Estamos ahora en el año de 2014, para ser más concretos, diciembre de 2014. Yo ya era un joven de preparatoria de 17 años, en unos días iba a cumplir 18 años finalmente, con una mentalidad distinta, pero sin dejar de lado esa pasión gamer. Y en una mañana de vacaciones encontré esa revista de Club Nintendo, me puse a hojearla y pues me entraron con más fuerza esas ganas de jugar Zelda Twilight Princess. He visto que muchas personas cuando quieren o cuando desean tanto un juego se ponen a ver en YouTube gameplays. Eso no sucedía en mí porque en aquellos entonces los gameplays pues no estaban tan de moda en esos años. Y si subían gameplays eran realmente muy breves porque no te permitía YouTube subir videos tan extensos, eran de 10-20 minutos máximo, la capacidad límite que podía subir de un video a YouTube. Pero incluso con ello, yo nunca fui, y a la fecha no lo hago, de andar viendo gameplays de juegos que no he jugado, valga la redundancia. Siento que se pierde mucho el chiste. Yo soy de los que hasta que tengo el juego en mis manos, hasta que me siento en casa y hasta que yo lo puedo jugar, lo voy a disfrutar totalmente sin que me arruinen la historia, sin que me arruinen como tal esa emoción, sin que me hagan spoiler pues. Entonces a lo mucho que solía llegar con Zelda Twilight Princess era pues a escuchar su soundtrack. Y el soundtrack del Campo Hyrule, un soundtrack hermoso, hermosísimo. Recuerdo que mis primeros años de estudiante de preparatoria me dieron un teléfono celular, le empecé a descargar canciones y entre esas canciones descargué el tema del Campo Hyrule. Y como yo tenía que llegar a la preparatoria atravesando un campo, un llano, pues era la canción que ponía en mis audífonos. Y me envolvía la música, pasaba de mejor manera como tal ese trayecto y me entraban más las ganas de jugar Twilight Princess. Ya tenía tantas ganas yo de explorar el Campo Hyrule, de explorar las diferentes mazmorras, de convertirme en lobo y empezar a hacer las misiones secundarias. Tenía tantas ganas de hacer eso. Bueno, ahora sí, diciembre de 2014. Era un estudiante como tal aplicado, tenía como tal beca, que en ese entonces pues las becas se le daban a los estudiantes de mejor promedio. Y bueno, aclaro, yo nunca fui de ese tipo de gente que por tener mayor promedio le gustaba humillar a los demás. Siempre me ha gustado ayudar a otras personas. Si tengo un promedio alto es porque quiero ayudar a mis compañeros. Te da el compromiso de que ese conocimiento lo tienes que usar para ayudar a otros. Lo aclaro. Cierro ese paréntesis. Y el dinero que llevo de la beca pues siempre lo daba a mi familia. Pero dije, ya va a llegar la beca. ¿Y por qué no ese dinero lo ocupo para comprar una Nintendo Wii? No está mal que al menos una vez durante estos 3 años que he sido estudiante de bachillerato, ¿por qué no tomar una parte de ese dinero para comprar una Nintendo Wii? Sí, lo voy a hacer. Y le dije a mi madre, ¿sabe qué madre? ¿Sabe qué madre? A ese vato yo lo voy a machetear. La neta. ¿Sabes qué? Pues voy a comprar una consola. Pues yo quiero comprar una consola de videojuegos. Y pues mi madre no se opuso, dijo, sí, adelante, no hay problema. Y bueno, así fue como después de todo ese teje y maneje, en un contexto donde la consola más moderna en aquellos entonces era la Wii U, así fue como en ese preciso momento nació mi gusto o más bien, nació el deseo de comprar la Nintendo Wii. Y si quieren explorar más a detalle todo lo que tuve que pasar para comprar esa Nintendo Wii, ahí está el video donde les cuento esa historia. Pero en sí, tuve que recorrer como tal un tianguis, después tuve que ir a una casa de empeño a encontrar la consola de Nintendo Wii. Pero cuando llegué, pues obviamente solamente pude jugar aquella noche que adquirí la Nintendo Wii, el juego de Wii Sports. Y ya, ahí me quedé, ¿no? Bueno, ahora sí, estamos ahora en el año 2015, año nuevo 2015. Pasó algo muy bonito ese primero de enero de 2015, pero eso es otra historia. Pero dentro de ese teje y maneje, en el cual pues mis vecinos que andaban tomados agarraron a golpes, hicieron un show y toda la cosa, y mientras andaba el teje y maneje y estaba el Royal Rumble versión mexicana en la calle,
yo estaba en casa jugando con mi Nintendo Wii. Ya me había abrumado un poco de jugar Wii Sports. Entonces me puse a explorar todo el menú de la configuración del Wii. Y encontré las tarjetas de guardado. Y entre esas tarjetas de guardado estaba una partida de Super Smash Bros. Brawl. Juego que también quería jugar, valga la redundancia. Pasaron los días, me empecé a aburrir más por solamente jugar Wii Sports. Me aburrí porque a pesar de que en el canal Fotos empecé a trasladar mis fotos y empezar a jugar con ellas, vi que la consola tenía ranuras USB y dije, pues no, ¿y acaso no existirá la posibilidad de pasar juegos vía USB o cargar juegos mediante USB a la Wii? Me conformaría con cargar hasta los de Game Boy Advance porque ya me estoy aburriendo con la consola. Y ahí fueron mis intentos por empezar a modificar la Nintendo Wii. No tenía internet en casa en aquellos entonces, una situación complicada que estaba pasando. Y entonces para poder hacer el método de la modificación del Wii con el Dirtbomb necesitas internet. No tenía internet, entonces ese día tuve que anotar todo un tutorial en mi libreta, salir de la escuela con una memoria, ir a un local de Yu-Gi-Oh! Con el locatario con el que jugaba antes Yu-Gi-Oh! A que me rentara su internet, que me prestara una pantalla para empezar a hacer el método de la modificación del Wii. Lo hice, pero no sé qué fue lo que pasó. Yo ahora que lo reflexiono, el error tal vez fue en que no instalé dos elementos importantes que son los IOs de Guanincoco, los IOs de Hermes, y también los IOs de D2X, es decir, los archivos para poder cargar juegos mediante USB. Que sin esos archivos tú no puedes cargar ningún juego de la Wii vía USB. Entonces yo no instalé esos archivos. Aunado a eso, instalé un loader, es decir, un programa que tiene muchas deficiencias. No instalé el CFG USB Loader, que es uno de los mejores. Y por lo tanto, cuando abría el Zelda Twilight Princess, solo oía el sonido del menú. Y de repente me decía que me rebotaba un error, ¿no? Me desanimé, dije, no puede ser, no, nunca voy a ser capaz de jugar Twilight Princess, ¿no? Y me fui a mi casa medio enojado, triste. Ahora vamos para el mes de mayo del año 2015. Estábamos hablando del 5 de mayo, un día histórico aquí en México. Y como estudiante de preparatoria, ese día me tocó ir a un desfile, ¿no? Una actividad cívica. Yo lo comento porque no me sentía bien en ese entonces. Y eso fue porque ya tenía como tal un noviazgo. La verdad tenía problemas de pareja con mi novia. Y estábamos en esa discusión en la que me quieres, no me quieres, ¿sabes qué? Ya no quiero hacerte daño, te voy a dejar. Ya no quiero hacer una piedrita en tu zapato. Ya me voy de aquí, yo así de, no te vayas por favor. Y me siento triste, me siento decaído, ¿no? No tenía ganas de salir en ningún lado, pero tenía que ir a la escuela, obviamente, tenía que asistir a ese desfile. Llegué a casa y tenía el dinero también de la beca nuevamente, pero quería comprar una pieza de una computadora, de mi laptop, porque se había descompuesto. Y dije, voy a ir a la plaza de la computación, ¿no? A conseguir esa pieza. Pero sabiendo la fama de gente mañosa en dicho espacio, me acompañó como tal un vecino y un amigo mío. También muy fan de Yu-Gi-Oh! Del anime, un amigo bastante increíble que le mando un saludo. Él me acompañó ese día a la plaza de la computación para que no me vieran la cara de... Estás bien pendejo. Bien pendejo. Eso, ¿vale? Que no me vieran la cara de... Entonces fuimos y no encontramos absolutamente dicha pieza. Tuvimos que saltar a 2-3 estafadores porque yo iba muy contento con mi caja, con mis latas de cartas de Yu-Gi-Oh! Porque ahorita vamos a echarnos unos duelos. Pero estaba en un espacio donde la gente se te queda viendo, donde sabes que los locatarios, si ven que nada más estás pajareando y estás dando vueltas, levantas ciertas sospechas. Dicen, ¿este tipo a qué viene? ¿Viene a pajarear? ¿O lo podemos engañar para quitarle su dinero? ¿Para quitarle su teléfono? Incluso mi amigo Reñor me dijo, no manches, no venimos a perder el tiempo, vámonos ya. ¡Órale, a la verga! Entramos a la Friki Plaza. No, miento. Entramos como tal a la Fan Freak, que es una plaza que está dentro de la misma calle de la Friki. Ya tiene bastantes años que no voy. Y lo primero que veo es un puesto de videojuegos. Y dije, ¿y por qué no utilizo este dinero para comprar el Zelda Twilight Princess de la Nintendo Wii? Y me dijo, va, sí, él ya sabía, ya habían pasado 9 años. 9 años de espera, ya tenía la Wii.
y quería jugar Twilight Princess. Dice, pues vamos a preguntar y si te alcanza, pues lo compramos. Ah, pues órale. Y ahí empezó como tal esa aventura. Ahí empezó. El primer puesto en el que me encontré fue de una chica con el brazo completamente tatuado. Muy bonita, muy coqueta, la verdad. Una chava muy buena y muy buena onda. Muy guapa. Con el brazo completamente tatuado. En la que le dije, oye, disculpa, ¿tienes el juego Zelda Twilight Princess? ¿Lo buscas para GameCube o para Wii? Para Wii. No, creo que ya no hay. No, ya no tenemos. Ah, bueno, gracias. Y le dice su compañero, no, sí, creo que todavía queda uno. A ver, déjame revisar. Fueron y trajeron el juego así. En la cajita, ¿no? Me lo mostraron. ¿Cuánto? 300. Ok, ahorita pasamos, gracias. Ya, nos fuimos. Y después pues nos fuimos a diferentes locales a preguntar. Los precios iban desde los 600, 700 hasta los 1000 pesos. Dije, no es posible. No es posible, no puedo. No puede ser. El precio más barato era el de esta chica. Y mi amigo me convenció, pues vamos a comprar, vamos a preguntar nuevamente si lo tiene. Y pues lo compramos. En mi mente estaba no querer comprarlo. Como dije, no, pero que el dinero era para otra cosa. Y regresamos a esa chica. Hola, ¿me puedes mostrar el juego de Twilight Princess? Ah, sí, lo tengo. A ver, permíteme. Pero hace algo muy astutamente esa chica. No solamente lo saca y lo enseña, sino me lo pone en las manos. Mira, aquí está. Uy. Cuando me lo puso en las manos, me ganó la emoción. Estaba el juego ahí frente a mí. Volteé la cajita para ver la parte de atrás. Uy, las imágenes hermosas. El texto, no, fue una sensación increíble. Y me quedé así tan contento. Y me digo, ya, pues es el precio, son 300. ¿Sí te alcanza? Sí. ¿Hasta te sobra? Sí, pues va, cómpralo. Dije, ya son 9 años, sí, lo tengo que comprar. Sí, démelo. Me sentí contento. Me lo puso en una bolsita. Agradecí y me fui muy contento de regreso a casa platicando con mi amigo. Incluso mi amigo me dijo, no vayas al día siguiente a la escuela, quédate a jugarlo. Yo que tú me quedaba a jugarlo, pero pues era muy aplicado en aquellos entonces. Por razones en las que en la secundaria los estudios la pasé muy mal. Necesitaba forzosamente la preparatoria arreglar ese asunto. Entonces pues fui uno de esos alumnos aplicados y muy aplicados. Solamente falté 2 veces en todos los 3 años, 2 veces. Pero bueno, no falté. Obviamente que cuando llegué a casa, luego llegué bien contento, encendí la Wii, puse el Zelda Twilight Princess y me puse a jugarlo toda la noche. Me acuerdo que avancé toda la primera parte de la historia hasta llegar al Templo del Bosque. Ahí fue donde le paré el juego. La verdad es que avancé muchísimo. Yo estaba encantado, feliz. ¡Ay, es demasiada felicidad! Muy contento al respecto. Al día siguiente llegué a la escuela, tenía ahí pues vi a un amigo. Ese amigo pues es muy fan de Zelda. En la actualidad pues aún seguimos siendo amigos. Algunas ocasiones él viene a jugar acá a la casa junto con otros compañeros. Y la verdad es que le conté, no manches, ya tengo el Zelda Twilight Princess. Neta, sí, no, pues, órale, qué chido. Pues vente, vamos a jugarlo, ¿no? Ah, pues vamos. Y esa misma tarde yo le invité a la casa a jugar Twilight Princess, a empezar la aventura de cero, ahora desde su punto de vista. Y pues estábamos los dos contentísimos. Yo pues estaba contento, 9 años de espera y al fin no pude jugar el Zelda Twilight Princess. Estaba encantado con el juego. La verdad es que posteriormente lo avancé, todas las tardes regresando de la preparatoria lo avancé. En los gameplays que les he mostrado, incluso está mi última partida del año 2015. Terminé el juego, eso sí, sin guías, totalmente pues, a lo mío, a lo propio. Obviamente que le presté la consola a mi hermano, también lo jugó, le gustó mucho. Completé todos los corazones. Lo que me faltó completar fueron los famosos Poes. Los insectos sí los llegué a completar, pero la verdad es que quedé fascinado con Twilight Princess. Quedé fascinado. Terminé el juego una mañana antes de irme a la preparatoria. Me desperté como eso a las 4 de la mañana, fui al baño, vi la consola, dije, vamos a jugar un ratito. Órale, vamos a terminar el juego. Y lo terminé. Antes de irme a la preparatoria, lo terminé. Uy, no. Qué bonitos recuerdos. Y así fue, como después de tanto tiempo, una historia extensa lo sé, fue como después de esos 9 largos años, pude jugar Zelda Twilight Princess. Y fue uno de mis juegos favoritos. Tal vez no disfruté de la misma manera Wind Waker, no está mal, pero
finalmente el que disfruté más y el que le agarré mucho cariño fue Zelda Twilight Princess. Pues Zelda, obviamente. Fueron 9 largos años. 9 largos años. ¿Por qué no podía adquirir una Nintendo Wii? Porque estaban muy caras en un primer momento en esos años. Porque mis padres no me compraban una consola de videojuegos. Obviamente, siendo un niño, pues no tienes forma de trabajar tú y poder adaptarte, mantenerte tú. Sé que hay otros casos, otras familias donde, pues, ¿qué te dice el padre? Bueno, mijo, si no te gusta, pues salte a trabajar, ¿no? Pero pues en mi contexto, en mi forma, en mi núcleo familiar, pues no era mi caso, vamos, no era mi caso. Y si llegaba a trabajar, pues el dinero me lo gastaba. No era tendiente a ahorrar. Entonces, pues no. La verdad, pasaron muchos años y finalmente pude jugar Twilight Princess. Sé que ocurrió un efecto similar con Breath of the Wild, aunque pues, para ser sinceros, cuando vi los trailers de Breath of the Wild no me llamaron mucho la atención. Ahora que en el año 2024 lo empecé a jugar en la Switch, me encantó ese juego, está hermosísimo. A día de hoy también lo sigo jugando, pero la emoción siempre se va a quedar con Zelda Twilight Princess. En fin, esta era la historia que yo quería compartir con todos ustedes. Espero que les haya gustado este video. La verdad, pues el juego que ustedes sean, el juego que ustedes quieran, jueguenlo, disfrútenlo al máximo. La vida relativamente es muy corta y pues hay que disfrutarla de la mejor manera posible. Y qué mejor que con una de sus sagas favoritas, en mi caso, La Leyenda de Zelda. Una de las 4 sagas favoritas que actualmente tengo, que es La Leyenda de Zelda, Fire Emblem, Assassin's Creed y Xenoblade Chronicles. Son mis 4 sagas de videojuegos favoritas. En fin, sin más que agregar, eso sería todo. Muchas gracias, nos vemos. Chao. ¡Órale, a la verga! ¡Ah, chingas, que me va a ver! ¡Con la casa de la jefa de Lubaldo!